En la presente lección me propongo completar la explicación del sacramento de la confesión o penitencia con la exposición de algunos temas complementarios. Voy a centrarme ante todo en el tema de la conversión, el llamado a la conversión de nuestro Señor, que incluye el tema de la penitencia interior y que es como el fundamento espiritual de la vivencia del sacramento de la confesión. A continuación, trataré el tema del examen de conciencia y finalmente el tema de la celebración del sacramento de la penitencia. Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. Pero a la vez el apóstol San Juan nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. La vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la conversión con miras a la santidad y a la vida eterna, a la que el Señor no cesa de llamarnos. Podemos comprender en este sentido las palabras del libro de Job: milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Tenemos que luchar continuamente contra las malas inclinaciones y en pro de las buenas. La vida buena, la vida virtuosa, requiere que nos mantengamos en movimiento hacia el bien siempre mayor. ¿Mm? Porque, como repetía el padre Pío de Pietrelcina, en la vida espiritual el que no avanza retrocede. Es un lema que viene de los santos padres. Así pues, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Después del bautismo, el que es el lugar principal de la primera conversión. La segunda conversión a la que nos referimos ahora es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que, siendo santa, al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Pero el esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es en realidad el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. De esta primacía de la gracia en nuestra conversión da testimonio la conversión de Pedro tras la triple negación de su maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él. En fin, tengamos presente que la segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia en el libro del Apocalipsis: arrepiéntete. A veces nos encontramos con situaciones en nuestras comunidades que no son tan evangélicas. Puede faltar espíritu de acogida o desgano en la participación de las actividades comunitarias. Podemos ser seducidos por la ambición de figurar o de someter incluso. Estas y otras situaciones empeoran si no son abordadas desde una espiritualidad de la conversión continua, perjudicando seriamente nuestra misión, nuestro testimonio. No pocas de las situaciones desprolijas de los fieles y de los pastores, de las comunidades parroquiales o religiosas, se deben al olvido del llamado continuo del Señor a esta segunda conversión. La espiritualidad correspondiente a este llamado es la que nos permite acceder al sacramento de la confesión con verdaderos frutos de conversión.
Conviértanse y crean en el Evangelio, dice Jesús en su primera predicación. Como en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón y a la penitencia interior. Sin ella, las obras exteriores de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a su expresión exterior por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. La penitencia interior es un regalo inmenso de Dios, indica un estado espiritual del creyente que le asegura el progreso y le evita innumerables peligros. Destruye todo espejismo o relato que lo aleja de su propia realidad ante Dios. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables que los padres, los primeros maestros de la iglesia, llamaron animi cruciatus, aflicción del espíritu, o compunctio cordis, arrepentimiento, compunción del corazón. En definitiva, la penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito, que es movido por la gracia divina a responder al amor misericordioso de Dios. Así llegamos a dos actos que son indispensables para una buena confesión, a los que me refería más detalladamente en la lección precedente, la compunción y el propósito de enmienda. En un penitente que busca vivir en este estado de conversión del corazón y de penitencia interior, la gracia del sacramento de la confesión obtiene todo su fruto. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. Por eso el corazón humano encuentra una oportunidad singular de conversión cuando mira al que nuestros pecados traspasaron. El hombre es uno en cuerpo y alma, una unidad de cuerpo y alma, de manera que sin expresiones exteriores la penitencia interior rápidamente puede diluirse. ¿Mm? Por otra parte, es importante tener presente que la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones exteriores muy variadas. La escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Lo recordamos cada año en el tiempo especial de conversión y penitencia que es la Cuaresma. La conversión y la penitencia se realizan, se expresan exteriormente en la vida cotidiana mediante los gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, mm, la revisión de la vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia. Miren todas las expresiones que puede tener la penitencia exterior. Tomar la cruz cada día, las dificultades que se presentan en el día a día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. A no contentarse entonces con
las 3 Ave Marías que nos suele dar el sacerdote como penitencia al final de la confesión. El sacerdote mismo procurará tener en cuenta estas posibilidades de penitencia exterior de acuerdo con las posibilidades del penitente. Incluso ir a misa durante la semana puede ser un excelente gesto de conversión y penitencia, sobre todo si tenemos en cuenta que la Eucaristía es la fuente y el alimento de las mismas, ya que en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. La lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas, laudes y vísperas, por ejemplo, y del Padre Nuestro, todo acto sincero de culto y de piedad, el mismo rosario, reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados. Por lo demás, los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica de la penitencia en la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, los retiros, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras. Pensemos en todas estas alternativas si vemos que reincidimos una y otra vez en el defecto dominante, aunque nos confesemos con frecuencia. No olvidemos que contamos también con las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos, mediante el ministerio de la Iglesia, la cual como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. En fin, el proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre Misericordioso. La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a aparecer a apacentar cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. La reflexión sobre los bienes perdidos volvió en sí, dice San Lucas, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante el Padre, el camino de retorno, la acogida generosa del Padre, la alegría del Padre, todos estos son rasgos propios del proceso de la conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y, y al seno de la familia que es la iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Entre las obras exteriores de penitencia hemos nombrado el examen de conciencia, que es, por lo demás, un requisito indispensable para una buena confesión, como lo indicaba en la lección anterior. Con este ejercicio espiritual, como el hijo pródigo de la parábola, nosotros recapacitamos, reconocemos las cosas que hemos hecho mal o las cosas buenas que hemos dejado de hacer. En principio, este examen no debería presentar mayor dificultad porque forma parte del discernimiento de la voluntad de Dios y de la respuesta a la misma que realizamos cotidianamente en la oración. En todo caso, no debería ser hecho a los apurones, pero peor aún sería ir a confesarnos sin haberlo hecho de ningún modo.
La Iglesia nos dice que el examen de conciencia debe ser diligente y nos exhorta a hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Los textos bíblicos más aptos para ello se encuentran en el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las cartas de los apóstoles. Pensemos, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña o en el himno de la caridad del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. El examen de conciencia es importante porque nos ayuda a identificar mejor los pecados cometidos y a reconocer mejor su gravedad. De este modo, nos disponemos mejor al acto de contrición, que se verá coronado con la absolución. Este examen nos permite también expresar los pecados claramente, brevemente, sin rodeos ni titubeos. Así el sacerdote puede entender mejor lo que le decimos y tener más tiempo para confesar a los penitentes que esperan en la cola de las confesiones. La Biblia y la tradición teológica nos ofrecen distintos criterios para hacer nuestro examen de conciencia. Podemos hacer uso del que más nos convenga en el momento en que estamos por confesarnos o emplearlos de modo convergente. Presento entonces a continuación algunos de los criterios más frecuentemente utilizados. En primer lugar, los mandamientos. Identificar al recordar los pecados a partir de los 10 mandamientos de la ley de Dios es lo más habitual. Conviene recordar aquí que estos mandamientos se resumen en el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si nos acostumbramos a este criterio para el examen, conviene que tengamos en cuenta también las bienaventuranzas evangélicas, que representan la cumbre de la vida cristiana. Las virtudes y los vicios. Al hacer su examen de conciencia, algunos se concentran sobre los vicios capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. En este caso sería conveniente considerar también las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Relaciones y ambientes. Para algunos puede resultar más práctico discernir los pecados desde las diversas relaciones familiares, o amicales, laborales, de los diversos ambientes en los que se desenvuelve su vida. A este criterio se puede reducir el referido a las obligaciones del propio Estado. Y finalmente, las dimensiones de la imagen de Dios en nosotros. Podemos también ordenar nuestro examen de conciencia desde las tres dimensiones de la imagen de Dios en nosotros: la referencia a Dios, la referencia al prójimo y la referencia a las cosas, que incluye el recto amor a sí mismo. En los minutos previos a la confesión, que sería como la preparación próxima, es conveniente que nos concentremos sobre todo sobre lo que Dios nos dice al corazón. En fin, como todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica, a no olvidarlo. Los elementos de su celebración deberían ser, en primer lugar, el saludo y la bendición del sacerdote. Se suele invocar la intercesión de la Virgen María. A ella, que es la Inmaculada, le pedimos que nos acompañe en la confesión de nuestros pecados. El sacerdote o el penitente dice Ave María Purísima, y el que escucha responde sin pecado concebida. Luego seguiría la lectura de la palabra de Dios, de un texto bíblico, para iluminar la conciencia y suscitar la contrición con la exhortación al arrepentimiento. A continuación, el penitente realiza la confesión, por la que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote. Sigue después la imposición y la aceptación de la penitencia. Luego se realiza simultáneamente la absolución del sacerdote y la oración penitencial, por parte del penitente, obviamente.
en nuestra región, que suele ser el pésame, recomendamos recitar una oración más corta para que el penitente pueda estar más atento a la fórmula de la absolución. ¿M? La celebración termina con la alabanza de acción de gracias y la despedida con la bendición del sacerdote. Es difícil encontrar esta prolijidad en las confesiones masivas, en especial si tienen lugar durante la celebración de la misa. En circunstancias como esta, se ve mejor la importancia de un examen de conciencia que ayude al penitente a confesarse de manera clara y concisa. El sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria, preparada para este fin, en la que los penitentes se preparan justamente a la confesión y juntos dan gracias por el perdón recibido. Así, la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertadas en una liturgia de la palabra de Dios con lecturas y homilía, examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. Esta celebración comunitaria que expresa más claramente el carácter eclesial de la penitencia es particularmente recomendable en el Adviento y sobre todo en la Cuaresma. Para realizarla conviene contar con dos o más sacerdotes, pero si es bien organizada y se realiza con cierta frecuencia, puede ser celebrada por el párroco solo, quien podrá así cumplir mejor con este ministerio tan importante y exigente. Solo en casos de grave necesidad, como un inminente peligro de muerte, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación o confesión, con la confesión general y la absolución colectiva, respetando las normas de la Iglesia y haciendo propósito de confesar individualmente, a su debido tiempo, los pecados graves ya perdonados de esta forma.